Saludamos a los hermanos que están conectados vía internet, todos los que estamos en forma presencial, y vamos a estar compartiendo el estudio de la palabra de Dios en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, y estábamos meditando a través de la enseñanza de Pablo, qué salvación tan grande nos ha regalado Dios, pensando desde la eternidad en cómo poder salvar al hombre pecador, ¿no es cierto? Y esa salvación que se origina en la eternidad, que nos alcanza a nosotros en la tierra, tiene el objetivo final, comienza en la eternidad, desciende a la tierra a través de Jesucristo y la predicación del Evangelio, creyendo en la verdad, y nos traslada al reino eterno, viviendo bajo la gloria de Dios. ¿Qué te parece? Allí no habrá llanto, ni dolor, ni enfermedad, dice Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más llanto, ni muerte, ni dolor, ni clamor, porque las primeras cosas viejas pasaron, ¿no? Las cosas pasaron ya. Y eso va a ser el descanso eterno, el consuelo eterno. Pero vamos a vivir todo bajo la gloria de Dios. Ahora, ¿qué implica el hecho de tener una salvación tan grande? Como cuando alguien te hace un regalo que es impagable, ¿no es cierto? Y nos dice el versículo 15, ¿estamos bien, Lore? Sí, quiero contar El número 15 dice: así que, hermanos, buenas noches, Rosa. Bienvenido, Kevin. Bienvenido, Mariano. Vamos a ver entonces allí en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 15. Hablábamos recién a los hermanos que llegan de que Pablo nos explica, y a los tesalonicenses, de qué manera Dios los había escogido mediante la fundación del mundo para que fueren santos mediante la santificación del Espíritu por la fe en la verdad del Evangelio de Jesucristo, que escuchamos a través de haber creído en ese Evangelio de salvación, ¿no es cierto? Y que esa salvación comienza la eternidad en la mente y el corazón de Dios, del Hijo y del Espíritu Santo, y termina esa salvación en la gloria donde estamos, donde vamos a vivir eternamente, como nos dice Pablo, para que alcancéis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que esa salvación es un pasaje hacia la gloria de Dios. ¿Qué te parece? Tienes el pasaje que marca tu destino eterno hacia la gloria de Dios. ¿Qué te parece, Juan? A la gloria voy. Ese es nuestro destino final. Mientras que otros irán al infierno eterno, los hijos de Dios vamos a ir a la gloria eterna de Dios. Ahora, cuando uno recibe un regalo tan inmenso e inmerecido, hermanos, como es la salvación, que Dios ha planeado, preparado y predicado para salvar al hombre pecador mediante el Evangelio, eso tiene una implicancia. Tiene que haber una respuesta de parte de los salvos. Por eso dice el versículo 15, así que, hermanos. ¿Qué significa así que? Es un conector que dice por lo dicho antes, como consecuencia de haber recibido esa salvación eterna e inmerecida, dice Pablo, estad firmes. ¿Estad cómo? Firmes. Y eso, de esa palabra firme, significa mantenerse de pie.
cuando muchos se alejan del camino de Dios, desertan, desertores de las filas del ejército de Jesucristo, hay miles, millones de cristianos que han desertado. ¿Pueden creer? Que han dado la espalda al Evangelio, a Dios, y han tomado el camino del mundo. Es algo triste, es algo lamentable, porque no están entendiendo y respondiendo con gratitud hacia esa salvación eterna e merecida que hemos recibido. Por eso Pablo dice, la respuesta nuestra, ¿cuál es? Estad firmes, mantenete en pie. Y vimos, el domingo pasado, ¿qué vimos? Que había 3 jóvenes en el reino de Babilonia, a través del reinado de Nabucodonosor, que se hizo una estatua de oro y dijo, bueno, ahora todo lo que esté en mi reino, cuando se toque todos los instrumentos de música, la lira, el arpa, el salterio, todos se deben postrar bajo la estatua, a los pies de la estatua que yo edifiqué. Y aquel que no se postre a los pies de la estatua y adore, será lanzado al lago de fuego, que voy a preparar para aquellos que desobedezcan mi mandato. Cuando se tocó la música, miles, literalmente todos, menos 3 jóvenes se mantuvieron en pie, a pesar de la amenaza, a pesar de la consecuencia que el rey había establecido si le desafiaban en la autoridad, que iban a ser lanzados al lago de fuego. Y esos hombres eran Sadrach, Mesach y Abednego, que se mantuvieron en pie. Entonces los otros que querían robarle el puesto lo acusaron ante el rey y decían, mirá, acá hay 3 que no se someten, no te obedecen, son rebeldes. Y entonces los manda a llamar furioso el rey y los enfrenta y le dice, si ustedes no se postran después de la música a la estatua que yo he edificado, les puedo garantizar que su destino es el fuego del horno. ¿Y qué Dios, dice este soberbio Nabucodonosor, y qué Dios habrá que os libre de mi mano? Pobrecito, ¿no? Entonces ellos le dicen, mira, no te tenemos que dar respuesta. Nosotros no nos vamos a postrar, no vamos a orar, no vamos a servir a tus dioses. Y si Dios nos protege, puede hacerlo, y si no, igual. Estamos dispuestos a sufrir las consecuencias por mantenernos en pie, en medio de una generación maligna y perversa como vivimos hoy. Por eso cuesta mantenerse en pie, porque lo más fácil es dejarnos llevar por la corriente de este mundo que maneja el diablo, con el sistema del mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. La mayoría y la multitud van por el camino ancho que conduce ¿a dónde? Al infierno. Ahora, qué bárbaro, ¿no? Porque cuando hay un joven con convicción, con confianza y que no le teme a la muerte, nadie te puede doblegar, porque es ese miedo el que hace que Satanás domine a las masas y los someta bajo sus pies, el miedo a la muerte. Ahora, si tú no le temes a la muerte, ¿quién te puede detener? Así que, ¿qué pasó? Los pusieron 7 veces más calor, más leña al horno. Tal es así que los que lo fueron a tirar se quemaron. Fueron quemados por el resplandor y la alta temperatura y fueron tirados los 3. Y los 3 se paseaban en medio del fuego. Y había un cuarto semejante al Hijo del Hombre. Y dice, Rey, mirá, están bien los que tiramos, están caminando. Y les manda a salir, Y Dios se glorifica. Y Él dice, el que hable mal del Dios de
Mesac, Sadrach y Abednego será destruido, descuartizado, y su casa será como un muladar. Todo aquel que se anime a hablar en contra. Qué tremendo, ¿no? Ahora, muchas veces nos cuesta, en medio de situaciones, circunstancias y sentimientos, estar firmes. Porque a veces nos cuesta el hecho de que somos flojos espiritualmente. O sea, por ahí una mínima prueba, una mínima cosa que no me gustó, ya me desanimó. Y lo primero que hace el cristiano, ¿qué es? No voy más. Me enojé con Dios. No leo la Biblia, no oro, no voy al culto, me empaqué. Como pensando que nosotros le vamos a perjudicar a Dios, dejándolo a Él, abandonándole. ¿Y quién es el principal perjudicado cuando uno le da la espalda a Dios? Nosotros. El incrédulo cuando rechaza el Evangelio. Y el cristiano cuando pierde esa firmeza y fidelidad que debemos manifestar a nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice el pasaje: así que, hermanos, estad firmes. Estad firmes. Lo que debemos tener como creyentes cristianos es firmeza. Mantenernos en pie mientras el mundo se postra tras el sistema satánico. Y adoran. Fíjense el tema de Halloween, ¿no? Que es una fiesta satánica. Y es tremendo porque las escuelitas, los jardines, todos quieren disfrazarse y ser parte de la fiesta satánica de oscuridad, sin entender en lo que se están metiendo y a lo que están exponiendo sus hijos cuando uno da un paso de estos. ¿Se entiende? Cortan las calles, piden permiso, un movimiento, una oscuridad pidiendo, ¿viste? Los chicos, pobrecitos, son víctimas. ¿Y por qué? Yo no veo en la Navidad que se desaten poniendo los pesebres y hablando de Dios, y escuchando la palabra de Dios. Pero cómo lo oscuro pega, cómo la gente se engancha, los negocios decorados, gastan plata y fortuna poniendo telarañas, cosas raras, ¿no? Para estar al tono con Halloween. ¿Qué te parece? Ahora vos cuando es Navidad, ni siquiera un pesebre armaste. Y te dice, ¿y pusiste el pesebre? No, está medio caro. Y cada muñequito sale. ¿No? O sea, ¿se entiende lo que estoy diciendo? La gente, la oscuridad le gusta y participa. La luz, no. Rechaza la luz. Y eso es algo que da tristeza. Tristeza porque nosotros tenemos que estar firmes de pie cuando el mundo va en esa multitud enceguecida como ovejas al matadero, rumbo al infierno. Y Satanás está moviéndolos como títeres, manejando sus mentes y llevándolos junto con él a la perdición, porque él será condenado. Qué triste, ¿no? Porque si venía a la iglesia, no hay que pagar nada, es gratis. No tengo tiempo, tengo otra actividad, ¿viste? Siempre hay algo. O sea, y vamos desechando, despreciando y dejando a Dios de lado. Ahora, cuando las cosas no van mal, cuando nos aprieta el zapato, cuando las cosas se cierran, yo voy a tener que volver porque me parece que Diosito me está queriendo traer de vuelta al redil. Somos de corazón duro y nos cuesta, hermano, tener esa firmeza, entendiendo que este es el mejor lugar donde vos podés estar un domingo. Si no fuera así, yo no estaría acá, estaría en otro lado. Pero he renunciado, he muerto a mis programas y proyectos para seguir el camino de Dios. Porque yo estuve sentado donde estás sentado vos, siendo un simple oyente de la Escritura. Pero ¿sabes qué? Dije, yo no solamente voy a escuchar esta reunión, voy a escuchar la otra reunión. Y así,
me fui involucrado, me voy a bautizar, voy a dar ese paso de obediencia, me bauticé. Era miembro, ya podía trabajar y servir. Y ahí, paso a paso, pequeños pasos te llevan a un compromiso y a poder servir a nuestro Señor Jesucristo, porque a Él le debemos todo. Sin Él no somos nada, hermano. Por eso Pablo pide y dice, estad, hermanos, firmes, pónganse de pie, no importando las consecuencias. Ahora, ¿por qué tantas personas se apartan del camino de Dios? ¿Qué les parece? Una de las razones es porque, según ellos, no cumplió Dios sus expectativas. Venían con una motivación equivocada y al no recibir lo que esperaban, no, esto no es para mí. O Dios te prueba, tenés que soportar ciertas cargas y uno dice, nada, yo voy para la bendición. Yo quiero parar de sufrir. Desde que voy al culto, mis amigos me dejaron, mis familiares me odian. En el barrio me dice, ya va el loco del culto. ¿Qué queremos? ¿Que nos felicite Satanás por el paso que dimos de fe? Pero si vos amás al Señor, si vos vas fortaleciendo tu alma por medio de la palabra, te puedo garantizar que va a ser difícil que te alejes del camino del Señor. No es imposible, pero va a ser difícil. Pero creo que la clave está en la raíz que nosotros podamos echar, como una plantita, ¿no? Lo primero que sale es la raíz y después el tallo. Ahora, fíjense, por ejemplo, ¿y por qué otros evangelios prosperan? ¿Por qué hay multitud en otros evangelios? Vamos a ver un ejemplo que se encuentra, les quiero mostrar, allí en Mateo. Mateo 13. Jesucristo va a hablar de que la palabra de Dios es equivalente a una semilla que se tira, se arroja y cae en 4 distintos terrenos, tipos de terreno. Una semilla buena, que da vida, que se reproduce, que crece, pero que es arrojada y cae en 4 tipos de terrenos, que son 4 tipos de corazones. Y hay una que dice en el 13:20, y aquel de la semilla en pedregales, este es el que o sea, va a la iglesia o escucha la palabra y produce una emoción. El gozo es una emoción que provoca la palabra. Seas creyente o no, la palabra de Dios produce ese gozo, porque tiene poder y es viva por sí misma. ¿Se entiende? Te hace bien, te consuela, te anima. ¿Cuántas veces has estado en una crisis? Y fíjate en los hospitales, en los colegios, muchas veces se reparten los gedeones, reparten los Nuevos Testamentos, y ahí te dan para que vos puedas leer. En la mesa de luz, en un hotel, tenés esos Nuevos Testamentos. Y por ahí está, el tipo se está por quitar la vida, y dice, para aquellos que están en depresión. Y buscas el versículo y lees, y el tipo se arrepiente de se iba a pegar un tiro. Y detiene esa acción. Ahora, es por el poder mismo de la palabra. Y la palabra enseguida, rápidamente, dice, la recibe con gozo. Pero tiene un pequeño problema, esto que cae entre pedregales, porque dice, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. ¿Ven?
Recibe con gozo la palabra mientras está escuchándola, hay una emoción, pero con el tiempo esa emoción se va, esa emoción se extingue. ¿Por qué? Porque no tiene raíz profunda, fíjate lo que dice. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción, ¿escuchaste? Y ahora Dios te empieza a demandar un precio por obedecer la palabra y viene la aflicción o la persecución, enseguida, rápidamente, tropieza y cae. Raíz pequeña, la pequeña prueba que viene, ya la persona no va mal al culto. Iba al culto, le gustó, se emocionó, lloró. Y muchas veces los cultos que se realizan son a un nivel de emoción, de llevar a las personas a un culto emocional. Y la gente tiene una experiencia emocional y llora. Y dale un aplauso a Jesús. Llorá por Jesús. Jesús murió en la cruz. Llora la gente, se ríe, adora, levanta las manos. Ahora está bárbaro y adentro hay una atmósfera de emoción. Y te dicen, el que va adelante va siendo el Espíritu Santo y te va diciendo, ¿viste? Hermano, no le pongas límite al Señor, abrí tu corazón. Deja que tu emoción fluya. Hermano, gloria. Y ya, ¿viste? Empiezan a caer las lágrimas. Hay una manipulación desde la plataforma, desde la música, que te ponen un fondo que te llega hasta el tuétano, se te emociona, y te van tirando palabras y va generando un culto emocional. Y la gente dice, qué bárbaro, qué culto tuvimos, ¿eh? Oh. Se van limpiando las lágrimas y los mocos también. Pero salen de ahí, porque no les entró al entendimiento. No hay un entendimiento real y profundo de la verdad de la palabra. Simplemente al campo emocional. Y cuando empiezan las pruebas, cuando empieza, como dice ahí la palabra, fíjense, el versículo 21, pero no tienen raíz profunda en sí mismos, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra ya te empiezan a pedir cosas y un compromiso, a cambiar, a dejar cosas, viene la aflicción o la persecución. Enseguida tropieza y cae. Enseguida tropieza y cae. Dice, no vení este domingo. No, las cosas que empezaron el pastor empezó a pedir cosas y ya no. Ya se mete con mi familia, quiere que cambie cosas, que deje gente. No. Me voy a otro culto que está más piola. Y ahí lloramos más. ¿Viste? Son cultos que trabajan en la superficie de la emoción humana, pero nunca llegan al entendimiento, a la razón, al corazón de tu ser. Y cuando uno escucha una predicación, no debe predicar a la emoción, debe predicar a la razón. Cuando tú entiendes una verdad, la crees y la obedeces, tu vida se afirma. Porque lo que produce esa raíz, es que escuches y entiendas claramente lo que la palabra de Dios te está pidiendo. Fíjense lo que dice el Salmo 1. Salmo 1. Yo digo, si yo no fuera de la sana doctrina, si son medio, ¿viste? Yo digo, si yo tuviera un movimiento carismático de la prosperidad, sería multimillonario. Tendría un Mercedes ahí en la puerta. No, un Mercedes no, un Ferrari, no sé. Porque si uno tiene esa capacidad a veces humana, estoy hablando humana, ¿no? Y sos manipulador y sos una persona que chamulla y llega, le saca lo que querés a la gente. ¿Me entienden? Se ríe.
Y eso es lo que hacen esta gente, son carismáticos, tienen una labia, ¿viste? Te llegan, son chamulleros y saben cómo tocarte el corazón y en la emoción. Y la gente lo sigue, ¿no? ¿Qué dice el Salmo 1, versículo 2? Sino, fíjate lo que provoca o produce una raíz profunda, sino que en la ley del Señor está su deleite. ¿En qué se deleita el cristiano para estar firme? En la ley, en la palabra de Dios. Su deleite, su delicia, es conocer, entender y obedecer la palabra de Dios. Ese es su deleite. Ahora mira lo que dice. Y en su ley medita de día y de noche. O sea que aunque no la lea, la va masticando, la va pensando en el trabajo. No podés andar con la Biblia porque te van a echar. Dice, no, porque estoy meditando, porque el pastor dijo que había que meditar. Yo te estoy pagando para laburar, no para que venga a leer la Biblia acá. ¿Se entiende? No ser místico. Pero meditar no tiene nada que ver con volver a leer cosas, sino con lo que ya recibiste, que tu cerebro empiece a bajarlo de la cabeza al corazón. Y ahí lo entendés y decís, lo que Dios me está pidiendo. Eso es meditar. Es como la vaca que rumea el pasto que ya tiene almacenado, lo vuelve a la boca, lo regurgita, se dice, ¿no? Y lo vuelve y lo mastica, ¿viste? La vaca se echa y hace con el pasto que tiene almacenado, y ahí lo va masticando, y ahí va a entrar a ser parte de los nutrientes que tiene el pasto que necesita para que la vaca se alimente, en el rumiar. ¿Viste? Entonces, cuando la palabra le sigue trabajando y uno la entiende y la aplica, uno mediante la meditación. Mirá lo que dice el versículo 3. Será como un árbol. ¿Cómo? Firmemente plantado junto a corrientes de agua. ¿Cómo está el árbol? ¿Tiene pequeña raíz o profunda raíz? Es profunda raíz. Y mirá a dónde está esa raíz, plantado junto a corrientes de agua. La corriente de agua representa la palabra de Dios. La palabra de Dios que nos ha hecho renacer. Dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo, si no nacieres de agua y de espíritu, la palabra, el evangelio que le acaba de predicar después en Juan 3:16, se lo predica a Nicodemo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, le dice a Nicodemo. Ahí estaba el agua, el espíritu, y él nace de nuevo. Cuando muere Jesús y lo bajan de la cruz, él va a ungir el cuerpo del Señor, porque le había entrado al corazón. No solo está acá, está acá. Entonces, lo que te va a dar firmeza, hermano, es que tu alma esté al lado, pegado a la corriente de agua, que es la palabra. Sin palabra no hay firmeza del cristiano. La firmeza depende de la profundidad de la raíz. ¿Se entiende? Ahora, mira lo que dice el versículo 3. Así será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. Y todo lo que hace prosperará. Prospera. ¿Qué te parece? Vos lo ves al cristiano que es vapuleado por las circunstancias y sigue firme. Y sigue confiando en Dios a pesar de las circunstancias adversas. No le tiene miedo al mundo ni a la gente. Tiene temor de Dios. Y sigue firme porque está su raíz junto al agua que es la palabra de Dios. Sin palabra de Dios no hay una raíz profunda que te pueda sostener firme en las situaciones y en las pruebas de la vida que puedan llegar a tu corazón.
Por eso predicamos la palabra, por eso abrimos la palabra, por eso traes tu Biblia. Por eso fíjate lo que dice el pastor, si está acá o no, o te están verseando. Lo que hacemos con la ayuda de Dios es interpretar la palabra, porque es la palabra la que cambia, es la palabra la que transforma, es la palabra de Dios la que puede darte el ánimo, el aliento, el consuelo y la victoria, es la palabra. Si hubiera otra cosa mejor, estaríamos haciendo otra cosa. Pero no hay otra cosa mejor que podemos hacer una vez a la semana, venir acá, apartar ese tiempo santo, solemne. No estoy para nadie. Voy a escuchar la palabra de Dios. A ver qué Dios tiene para mí. ¿Qué me va a hablar el Señor? Después está en vos la respuesta, ¿no? Porque viste como nos dio el pastor. A veces salir de acá medio... Es la palabra la que nos dio. Y nos está pidiendo un cambio. A veces nosotros decimos, bueno, no. Estuvo bueno. Yo entendí pero no. Es medio complicado, Es difícil seguir el camino. Entonces uno se excusa para dejar muchas veces de comprometerse con el Señor, de cambiar cosas que Dios te está pidiendo, de comprometerte con las cosas del Señor. Vamos a Juan, capítulo 6. Vamos a ver ahí cuando estaba el Señor Jesús, que también el más grande de todos los maestros que puede existir, el Señor Jesucristo. Claro, la gente seguía, multitudes lo seguían a Jesús. Yo lo puedo entender por la palabra. Llegaba Jesús, ¿viste? Y no entraba un alma. Pero ¿por qué la gente lo seguía a Jesús? Te pregunto. ¿Qué buscaban? Te sana, te libera, te multiplica los panes y los peces. Venían por un beneficio egoísta. Pero cuando Dios decía, bueno, muchachos, ustedes me quieren seguir de verdad, ahora van a tener que cambiar algunas cosas. Ay, ya me gustó. Mira, Juan 6, versículo 66, dice, como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. ¿Por qué se apartaron? ¿Por qué lo abandonaron? Porque Jesús pedía compromiso. Está todo bien con el pastor, pero cuando te pide compromiso, ahí ya no me gusta. Cuando te pide que seas parte, a mí me gusta escuchar, porque enseña muy lindo, lo voy a escuchar a Luismi, cómo canta, pero, ¿no? Después me voy a mi casa y hago la mía. Total, el pastor no me ve. No tenemos que entender así las cosas, hermano. Porque Dios nos está enseñando, instruyendo, porque nosotros tenemos que dar cuenta y somos responsables por las decisiones que tomamos. ¿Se entiende eso? Ahora, muchos, dice, se apartaron y ya no andaban con él. Y era Jesús. Entonces Jesús dijo a los 12, ahora lo va a ver a sus discípulos, ¿acaso queréis vosotros iros también? Ustedes también me van a abandonar. Ustedes también van a hacer lo que muchos han hecho, porque no les gustó el compromiso, porque no quieren pagar un precio, porque les gusta la bendición, pero no les gusta el precio que hay que pagar por seguir a Cristo. ¿Viste? Ahora, Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Jesús le respondió, no os escogí yo a vosotros los 12, sin embargo, uno de vosotros es un diablo. Y se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, porque uno de los 12, le iba a entregar. Ahí estaba Judas también. Ahora, tremendo, ¿no? El que dijo que no se iba a bajar, el que dijo nosotros creemos en ti como Mesías Salvador fue Pedro.
aunque después le negó, pero él era salvo. Él fue lavado por la sangre del Cordero. Pero Judas, sin embargo, que estuvo con él por ese tiempo, fue el que le traicionó y el que lo entregó por 30 piezas de plata. Las decisiones son las que determinan nuestro destino. No somos víctimas, somos responsables. Y uno predica para llegar al entendimiento. Mi responsabilidad desde acá es decir la verdad, decir lo que dice el texto, explicarle, implicarlos, que apliquen. Ahora, cuando uno sale, ya está entre Dios y yo. Si el pastor es medio diario mojado, viste que no se entiende nada de lo que dice, no sabe leer, no tiene preparación, porque hay muchos que son pastores y no tienen el cargo y enseñan, no saben nada, no estudiaron nada. Te tiran lo que el espíritu le va diciendo, no sé qué espíritu es, ¿no? Y le dice lo que la gente quiere escuchar. Entonces la gente, oh, qué lindo, padre. No entendí lo que dijo el pastor. Pero la idea y el compromiso que uno tiene delante de ustedes, hermanos, es que entiendan, que entendamos la palabra. Y la palabra va a requerir un compromiso. Y yo veo que el problema del cristiano es que le gusta escuchar, pero no le gusta el compromiso. Le gusta escuchar, pero no quiere cambiar. ¿O no? Por eso está ahí hace 10 años, 15, y vos no ves, es inmutable el hermano. No ha podido resolver sus viejos pecados. No cambia, no crece. ¿Por qué? Porque no se compromete. Porque no se compromete. Entonces, no es que nosotros necesitamos saber demasiadas verdades. Necesitamos saber pocas verdades, pero la que entendemos, tenemos que decir, sí, Señor, hágase tu voluntad, te obedeceré, Señor. Como dice el salmista, ¿no? Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Pero es un compromiso cuando Dios te habla, porque uno dice, yo voy a escuchar palabra de Dios. Lindo, hermoso, lo entendí bien todo. ¿Y qué hacemos ahora? Pásale, está bravo. Vos no sabés, ¿viste? El diablo me tiene acá. Le ponemos la culpa al diablo, o sea, el problema soy yo a veces. ¿Qué? El diablo dice, yo que tengo que venir, lo toqué. Se tira solo el cristiano, ¿viste? Pero tenemos que ser responsables y tenemos las armas de la luz para tener las victorias. Tenemos las herramientas para cambiar y para crecer. Por supuesto que es una lucha, por supuesto que cuesta, por supuesto que no es magia. Es un esfuerzo, es lágrimas, es renunciamiento, es cortar cosas para seguir al Maestro. Pero Dios nos está pidiendo en esta noche, a través de lo que dice Pablo, hermanos queridos, después de esta salvación inmensa, inmerecida, insuperable, deben estar firmes. No, y lo único que les va a dar firmeza, volviendo a 2 Tesalonicenses, esa firmeza te lo va a dar la raíz profunda que puedas establecer sobre la palabra de Dios. Me gusta aquellos que tienen la BBN y escuchan en sus casas. No están en la iglesia, pero están escuchando a través de la radio, en su trabajo, de fondo, la BBN. ¿No? Y algo, viste, algo por ahí te gustó, un testimonio, una alabanza, una palabra de un pastor, porque predica mucha gente, y es de buena doctrina. Nunca ha habido tanta facilidad para el cristiano de poder recibir la palabra de Dios. Puede entrar a YouTube, ¿no? Y poder recibir ahí buenos enseñadores, buena palabra, buena enseñanza. Pero tiene que caer sobre buena tierra para que esa palabra no te llene de conocimiento, sino te cambie y cree un compromiso en tu corazón. Y ese es el desafío, hermanos,
que Dios nos está dejando en esta hora y en esta noche. Para todos nosotros, no es para solamente alguien que está acá sentado, sino para cada uno de nosotros un compromiso de decir: Señor, quiero ser fiel a venir los domingos acá. Voy a poner este principio en mi vida. Yo tuve que dejar cosas, pensar que cuando yo me invitaron a la iglesia tenía mis amigos, mis actividades. Y me costó, y yo lo conté, me fueron a buscar. Pero una vez que agarré ahí, que brotó esa pequeña raíz, que no me sacaba ni el huracán Katrina, me sacaba de la iglesia. Porque yo iba no solo a recibir la palabra, sino iba a compartir con mi familia espiritual. Ahí hice mis amigos. Ahí encontré mi familia. Ahí yo no estaba solo. Y esa es la iglesia local. Por eso hay una iglesia local. Por eso hay que congregarse. No se pelea la batalla solo, aislado. Porque somos un cuerpo. Yo necesito de tu persona y tú necesitas de mí. ¿Qué parte del cuerpo? Te traigo una cuchilla grande que tenemos ahí. Te cortarías ahora que esto no me sirve para nada. No sé para qué me lo dio Dios. ¿Hay algo? El dedo pequeño. El otro dedo pequeño. Todo lo que está en el cuerpo fue puesto por Dios con un propósito de servir a todo el cuerpo y con una función. No hay nada inútil. No hay nada que yo cortaría. Al contrario, a mí que me cuesta andar porque mi pierna no funciona como debería, ¿cómo me cuesta caminar? ¿Cómo tengo que luchar para moverme? Porque si tuviera las dos bien, ¿no? Andaría corriendo en vez de pudiendo llegar a cierto lugar con dificultad. Porque hay una parte del cuerpo que no está pudiendo responder, porque está paralizado. Y así pasa con la iglesia. Si nosotros no necesitamos mucha gente, necesitamos poca gente que entienda la verdad y que se comprometa. Y podemos afectar este pueblo y podemos ganar muchas almas para Cristo. Pero necesitamos un paso de firmeza. La firmeza viene por el entendimiento de la palabra y la obediencia a la palabra de Dios. Como vimos el ejemplo de esos 3 jóvenes que le dijeron al rey: mirá, amenazanos, pero nosotros no nos vamos a postrar, ni vamos a adorar, ni vamos a servir a tu Dios. No importa la consecuencia. Qué bárbaro, ¿no? No son muchos, porque eran más de 50.000 judíos que habían sido llevados en la primera grupo de cautividad a Babilonia. Y 3 o 4 nomás. No son muchos los fieles, ¿no? Los fieles son los que dicen: yo quiero estar, yo no falto, cuente conmigo, pastor. ¿Qué quiere hacer? Oro por usted, lo apoyamos, estamos atrás de usted, sostenemos sus brazos, oramos por usted. Qué lindo eso, ¿no? El pastor solo no puede hacer nada, si no cuenta con un cuerpo que lo apoye, con hermanos que lo sostengan. Es imposible. Por eso, hermano, si tú quieres honrar a Cristo, glorificar a Cristo, ¿qué dice Pablo? Así que, hermanos, estad firmes. Estén firmes en este mundo de oscuridad, de maldad, que va hacia el final. Porque 8.000 millones de personas habitan este planeta. Y estamos yendo al tiempo final, que se viene el rapto para la iglesia y después la tribulación, los juicios de Dios sobre esta tierra. Está clamando el planeta, está, como dice Romanos 8, gime por una redención. Entonces, el propósito más grande que tenemos es ganar a las personas, nuestra familia, para Cristo. No el África, no la India, no China, no Rusia, mi familia, para Cristo. ¿Qué te parece? Si tú puedes ganar a uno de tu familia para Cristo, ya tu misión en la tierra, primero vas a sentir una alegría, un gozo inmenso, pero también
hay que seguir luchando. ¿Sabes por qué? Porque a veces vos te desanimás, porque a veces el diablo te ataca, porque a veces el mundo te tienta, porque a veces querés bajar los brazos, querés tirar todo y el diablo te dice, no vayas más. Pero si vos no peleás, ¿quién va a traer a tu familia a Cristo? Te pregunto. Si vos sos la llave, vos sos la luz de esa familia. Si esa luz no está, están en completa oscuridad y tiniebla. Siempre sentí ese peso por mi padre. Y 40 años orando hasta que Dios tuvo misericordia y lo sacó de la llama del infierno antes de morir. Y ahí yo me quedé con el corazón. Dices, gracias Señor. Gracias Señor, porque lo rescataste ahora. Lo rescataste de la llama del infierno. Así que, pero hay tanto por hacer, ¿no? Estamos llegando a fin de año, estamos medio cansados, pero tenemos que tomar fuerza en la palabra, en el mensaje, en la comunión, en la alabanza, en el servicio, si podemos hacer algo, en la ofrenda, si queremos ser parte. Nadie te impide. Pero poder decir, Señor, quiero ser firme, quiero terminar el año de pie, no ser otro de los que ya no están más, que le han dado la espalda al Señor, que no han valorado la terrible y tremenda salvación que costó la sangre de Dios en la cruz de Calvario. Que Dios bendiga su palabra, hermanos, y nos anime esta semana para seguir ahí.